Bueno, compañeros, saludos con todos, queridos amigos. Sí se me escucha correctamente. Pueden dar un pulgar arriba. Sí se me oye bien. Muchas gracias. Eh, Buenos días, amigos. Los que puedan, por favor, encender sus cámaras. Si no, no pasa nada. Muchas gracias con los que sí encienden las cámaras. Muy bien. En el presente taller, amigos, vamos a conocer sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello, he realizado lo que es un estudio normativo enfocado en las leyes del Ecuador en este tema. Este taller se lo realiza como parte del proyecto de vinculación con la comunidad en la materia Practicum 1 de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Felipe Carlos Díaz, soy el capacitador el día de hoy para ustedes. El presente taller se lo realiza con el objetivo de compartir, de difundir con toda la ciudadanía, en especial con los grupos vulnerables, e informar sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, en esta nueva era informática en la que nos encontramos. El, Pido muchas gracias a Freddy, a Miriam por permitirme alcanzarles a ustedes con este taller. Muchas gracias. El taller, el taller lo vamos a realizar de la siguiente manera. Voy a dar una introducción al tema. Vamos a ver conceptos básicos sobre los derechos. Después, en la segunda parte, vamos a pasar acerca de los derechos y la normativa ecuatoriana. Y al final vamos a dar unas reflexiones y conclusiones. Y también les pido, por favor, cuando termine la exposición, por favor no se vayan. Voy a compartir en el chat un link que es para realizar una encuesta de satisfacción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces voy a comenzar con la presentación. Muy bien, compañeros, como sabemos, el tema es la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El subtema se va a enfocar en la pornografía infantil en medios informáticos. Muy bien, como el tema es sobre los derechos digitales, debemos saber qué es lo que son los derechos humanos. Muy bien, los derechos humanos, en este caso, son las facultades, libertades, atributos que poseemos por el simple hecho de ser humanos, porque todos poseemos dignidad humana, que se da por el razonamiento este mismo que somos seres humanos. Permite Permiten los derechos humanos el pleno desarrollo y realización de las personas, es decir, que garantizan una vida digna y el desarrollo. La Constitución del Ecuador es de las que más artículos sobre derechos humanos contiene, y esto es a nivel mundial, desde las constituciones más garantistas. Y el Ecuador, aparte de ello, también ha suscrito varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Como sabemos, el Ecuador es parte de la Organización de Naciones Unidas, también ha suscrito otros acuerdos como es en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los derechos digitales. ¿Por qué son importantes? Muy bien, como sabemos, la sociedad ha evolucionado y lo hace junto a las tecnologías de la información. Hoy en día no podemos vivir sin lo que son las tecnologías, una computadora, un celular, por internet. Cuando hablamos de derechos digitales, los derechos digitales son la aplicación de los derechos humanos a la era digital. Es importante conocer nuestros derechos digitales para poder ejercerlos y ser responsables de nuestras acciones en el ámbito tecnológico. Es importante que las leyes se adapten a estos nuevos cambios y regulen la actividad, sobre todo en el Internet. La era digital, como vemos aquí, ha traído nuevos ámbitos de legislación, lo que es muy interesante. Tenemos lo que son la protección de datos y ciberseguridad, la discriminación en el entorno laboral,
en el entorno digital, perdón. El ámbito laboral, lo que se ha dado recientemente es el teletrabajo, la educación digital, inteligencia artificial, el ciberacoso, entorno digital sostenible, que se refiere a la contaminación que generan la tecnología. ¿Y dónde se encuentra el Ecuador acerca de los derechos digitales? Eh, en el mundo no existe un estándar de derechos digitales. Cada país legisla a su propia manera. En el Ecuador, los derechos digitales los encontramos esparcidos por la legislación, en leyes, normas, códigos. He seleccionado 4 importantes para mencionar aquí. Primeramente tenemos la Constitución, que es la norma suprema y que siempre se tiene que tomar en cuenta. En la Constitución tenemos lo que son los derechos del buen vivir. En la sección de comunicación e información, también tenemos garantías constitucionales. Podemos mencionar el habeas data, el acceso a la información y otros más. También tenemos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que es una ley bastante reciente. También tenemos al Código Orgánico Integral Penal, la cual consta delitos contra la seguridad de los activos y sistemas de información y comunicación, entre otros delitos y contravenciones. Y número 4, que más referente al tema que vamos a tratar, es el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Aquí podemos ver algunos derechos digitales que debemos conocer todos nosotros, ¿no? Como lo dije, los derechos digitales es la aplicación de los derechos humanos en la era digital. Todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero también se extiende a la libertad de expresión en el área digital. También tenemos el anonimato, el derecho al acceso a Internet, educación digital, protección a los niños, niñas y adolescentes, entre otros derechos importantes a mencionar. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de legislar respecto a la protección de datos personales? ¿Por qué es importante que se creen leyes acerca de la protección, de proteger a las personas y sus datos? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que los datos personales son información que permite identificar a cada individuo, son características de cada persona. Y tenemos, por ejemplo, datos genéticos de nuestro ADN, crediticios, de salud, que son muy personales y se tiene que proteger la intimidad, sobre todo en el manejo de datos. Y es importante regular esta información. El Ecuador, como mencioné hace poco, no contaba con la Ley de Protección de Datos Personales que fue realizada, ha entrado en vigencia lo que es el anterior año, 2021. También proteger sobre los datos personales genera seguridad y certidumbre respecto de diferentes conceptos. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales lo que hace es definir qué es un dato personal, datos genéticos, etc. Y también genera certidumbre en la ciudadanía de que sus datos son protegidos. Y por supuesto, a nivel internacional, porque el legislar acerca de datos personales y la privacidad de las personas refleja que el Estado ecuatoriano se preocupa por reconocer y proteger los derechos fundamentales. Y esto, consecuentemente, atrae inversión extranjera, aunque no lo crean. Evitar que estos datos personales sean utilizados con finalidades distintas que afecten a los derechos y libertades de las personas. Esto se refiere, tenemos por ejemplo los datos de salud, que estos datos son íntimos y no deben ser compartidos por nadie. Son secretos de cada persona. De trabajo, y porque si estos datos son de manera pública y no son protegidos, pueden generar lo que es discriminación laboral. También, por proteger los datos personales, permite, como lo mencionamos, proteger a los niños, niñas y adolescentes, en especial respecto a la información que estos pueden proporcionar en Internet
o los peligros a que estos se exponen. Y de esto vamos a hablar más adelante. Muy bien, como mencioné, estamos ahora en la segunda parte de la presentación y vamos a hablar acerca de la normativa del Ecuador y cómo consta que la normativa protege a los derechos de los ecuatorianos. Vamos a mencionar brevemente, esto puede ser un poco aburrido, lo sé para algunos de ustedes, pero es importante conocerlo, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 66, numeral 19, tenemos los derechos de libertad, pues se reconoce la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y decisión sobre la información nuestra y datos de este carácter, así como su protección. Como mencioné, ¿se acuerdan de la acción de habeas data? En el artículo 92 tenemos el derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales. Con esto, la persona titular de los datos podrá solicitar al responsable, a quien contenga sus datos personales, el acceso sin costo, así como la actualización, rectificación, eliminación o anulación de nuestros datos. También tenemos acerca de la movilidad humana, que se refiere a los ecuatorianos en el extranjero. Y en este caso, en el artículo 40, numeral 5, se mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de instituciones del Ecuador en el exterior. Y esto se relaciona con el derecho de anonimato y de confidencialidad. También de salud, pues en el artículo 362 de la Constitución tenemos que los servicios de salud serán seguros, de calidad y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y lo importante aquí es la confidencialidad de la información de los pacientes. Acerca de comunicación e información, en el artículo 16 se menciona aquí el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué es importante referirnos a la Constitución de la República y a estos artículos? Es porque el Estado ecuatoriano se basa en la Constitución y en estos derechos universales, generales, para poder crear legislación que regule de forma más efectiva y más específica. Muy bien. Ahora vamos a entrar un poco al tema, a la parte 3, ¿no? Que es, nos vamos a referir a la pornografía infantil en medios informáticos. Vamos a ver sobre los niños, niñas y adolescentes y los medios informáticos. Un poco de introducción, ¿no? Los medios informáticos y sobre todo el Internet conectan al mundo y contiene información de casi cualquier tema. Hoy en día sabemos eso, ingresamos, podemos consultar. Esta información, estas facilidades han sido muy beneficiosas en la educación, sobre todo en la reciente pandemia, la formación online se ha disparado. Cursos online, educación online. Sin embargo, también esto puede tener consecuencias negativas. No olvidemos que se puede producir una brecha tecnológica entre quienes pueden darse el lujo de utilizar tecnologías y quienes no. Además, esto es lo importante, los niños se encuentran todos los días expuestos a material no apto para su edad, como puede ser violencia y hasta contenido sexual. Como les mencioné, cada estado regula según su normativa interna y muchas veces la censura es algo muy complicado debido a la cantidad monstruosa de datos que se mueven constantemente en Internet. Por ejemplo, los niños, al no estar supervisados por adultos, este grupo, incluyamos a los adolescentes, puede ser que entren en contacto con personas que pidan y hagan mal uso de sus datos personales. Esto puede terminar en una violación grave que pone en peligro a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos problemas que surgen de esto, el grooming, el ciberacoso y hasta la pornografía infantil son los
de los más difíciles de combatir. Se convierten en delitos informáticos. Y esta es la importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes y que exista legislación que los proteja. Acerca de los niños y niñas, la Constitución nos dice que los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano y además de los específicos de su edad. El Estado reconoce y garantiza la vida, el cuidado y su protección desde la concepción. En el artículo 46, el Estado asegura que los niños, niñas y adolescentes tengan la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Las acciones y las penas por delitos serán imprescriptibles, y esto lo vamos a ver reflejado ya en el Código Orgánico Integral Penal que vamos a ver a continuación. Muy bien, acerca de la pornografía infantil en medios informáticos, debemos tener en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal tipifica muchas de las acciones sexuales y en especial cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, al que se considera como grupos vulnerables. Cuando ocurren delitos contra estas personas, es cuando se los considera como delitos muy graves, como agravantes. Sabemos que la pornografía infantil es una aberrante actividad, la cual se fundamenta en la aparición de menores de edad en materiales audiovisuales, realizando cualquier actividad de contenido sexual. Esto nos lo dice Salem García, y esto es muy cierto, es un tema un poco delicado y hasta ahora difícil de combatir. En el Ecuador es un delito muy grave, pues en el COIP, en el artículo 103 nos menciona que la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños y adolescentes en actitud sexual, aunque el material provenga del extranjero desconocido, será sancionado con una pena de 13 a 16 años. Y aquí tenemos de igual manera, en el artículo 104 se tipifica la comercialización de este tipo de contenido y en el artículo 168 se tipifica su distribución. Y también un asunto muy importante que tiene en cuenta el CUIP es la corrupción de los niños, niñas y adolescentes. Se contempla en el artículo 169 y se refiere a cuando son los niños expuestos a contenido nocivo, sexualizado o violento, que llame a cometer estos actos de odio. Y las personas que lo hagan serán, por supuesto, penalizados. Referente al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que lo tenemos aquí, el CONA, también se refiere a este tipo de prohibiciones. En producciones de la participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. Esto se encuentra prohibido y, como sabemos, se relaciona con el Código Orgánico en los artículos que acabamos de leer. Pues el CONA lo prohíbe y el Código Orgánico Integral Penal lo tipifica y da las sanciones. Eh, en el Código Orgánico Integral Penal hace mucha alusión a lo que es el abuso sexual. Y esto es muy importante de saber, pues en el artículo 170 lo describe. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual será sancionada con una pena de 3 a 5 años. Y esto se tiene que tener muy en cuenta porque se sanciona con el máximo de penas establecidas si el abuso es grabado o transmitido en vivo de manera intencional por la persona agresora, por cualquier medio digital, dispositivo electrónico o a través de cualquier tecnología de la información y comunicación. Y aquí es lo que tenemos que tener muy en cuenta acerca de los derechos digitales, ¿no? Que
se tienen que proteger el Estado. Y sabemos, para terminar aquí, que la pornografía infantil no es solo un problema a nivel nacional, es un problema a nivel internacional. Existen redes de pederastas difíciles de rastrear y podemos ver que existen casos muy graves, por ejemplo, en Estados Unidos, existen documentales sobre esto y es difícil de llevarlos y acabar con ellos porque en muchos casos sabemos que como es un asunto delicado, las víctimas pueden tener miedo de compartir estos datos porque algunas legislaciones puede ser que no los protejan al 100%. Entonces tenemos, ¿qué se protege qué se protege con respecto a las acciones, ¿no? El objeto protegido se refiere a qué derechos se protegen cuando ocurren los delitos acerca de pornografía infantil en medios informáticos. Salen García nos dice que lo que se protege cuando ocurren estos delitos, se tiene que proteger el desarrollo normal de la sexualidad en los niños y adolescentes menores de 18 años, enmarcados en la premisa de no ser expuestos por terceros al aprovechamiento sexual. También el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos menciona otros derechos que se protegen. Tenemos la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Los niños no pueden ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. Y asimismo se nos puede ocurrir muchos otros objetos protegidos, muchos otros derechos que se protegen a los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, con respecto a estos casos, tenemos que aprender a identificar y evitar. Como sabemos, los peligros en Internet abundan. Al utilizar las plataformas digitales debemos ser muy cuidadosos con la información que se comparte. Un ejemplo aquí es compartir imágenes e información de nuestra vida privada, lo tenemos como una práctica común, pero tenemos que ser muy cuidadosos a lo que nos exponemos, porque en algunos casos cuando esta información se publica en las redes sociales, cualquier persona puede tener acceso y pueden ser, en este caso, víctimas de personas pederastas. Los tutores, considero aquí que son unos actores muy importantes, pues estos tienen de igual manera una gran responsabilidad. Son los encargados del correcto desarrollo de quienes están a su cargo, es decir, de sus hijos. Si los padres permiten o facilitan el acceso de sus hijos a contenido violento o sexual, pornografía puede configurarse en un delito de corrupción. En el tema de los videojuegos, hoy en día es muy común que los padres o tutores no los vigilen y los hijos proporcionan información a veces delicada, documentos de identidad, información crediticia, es complicado y los padres tienen que tener mucho cuidado y controlarlos, sobre todo cuando los niños interactúan con extraños online. También mencionar que denunciar a quienes poseen material de pornografía infantil ayuda en gran medida a dar con las redes de pederastas. Muy bien, de toda esta presentación vamos a hablar de unas 4 conclusiones que hemos dado aquí. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el tema tratado es de completa actualidad e importancia y debe ser tratado como tal, pues no solo tiene que ver con uno de los grupos más vulnerables y sensibles de la población ecuatoriana, sino que se ha convertido en un tema de actualidad mundial, pues es el espacio de más fácil acceso de la delincuencia nacional e internacional organizada. A pesar de la importancia del tema, es poco o nada conocido, siendo los medios de comunicación tradicionales o las redes sociales las que difunden las consecuencias desagradables del abuso en la utilización de información privada de niños y adolescentes. Este abuso continúa a pesar de la existencia de normativa, como el COIP, el CONA y la Ley de Protección de Datos Personales, que vinieron a llenar un gran vacío legal, poniendo al país a la altura de la legislación internacional, especialmente a las Naciones Unidas,
sobre la protección de niños, niñas y adolescentes. El conocimiento de este tema y la adopción de medidas preventivas para evitar el mal uso o la utilización delictiva de la información debe llevar al gobierno, a las instituciones públicas y privadas, en especial a las educativas y de protección social, a incluir en sus estudios y en la formación en seguridad ciudadana información y prácticas familiares y de la sociedad en general para proteger los derechos de este sector vulnerable. Al ser un tema que requiere de un buen grado de conocimiento y especialización informática, en especial de las tecnologías de la información y la comunicación TICs, es necesario que los profesionales de derecho y los jueces se preparen en estas ramas, pues muy pronto la sociedad ecuatoriana se verá inmersa en una problemática social que implica la alteración delictiva o el abuso de los derechos eh, relacionado a la protección de datos privados de niños, niñas y adolescentes. Eso es todo, compañeros, acerca de la presentación. Espero que se hayan informado un poco acerca de este tema. Me gustaría escucharlos un poco. Si tienen opiniones, preguntas, alguno de ustedes, los escucho. Comentarios, pueden alzar la mano ahí. Sí, Carmen, por favor. Sí. Muy buenos días, primeramente felicitándole y agradeciéndole la intervención por la charla que nos acaba de dar. Como usted lo menciona, actualmente esta sociedad está tomando un giro totalmente diferente porque ya no se está respetando la privacidad de las personas. Es por ello que yo creo que como en otros países ya tienen leyes que están funcionando para tratar de minimizar esto, creo que en Ecuador también debería haber eso. Es por ello que mi pregunta para usted sería que cómo se debería empezar a trabajar para que las autoridades tomen en cuenta este delito, por decirlo así, porque están violentando nuestros derechos a nivel de privacidad y también como humanos, como usted lo estaba mencionando. Es por ello que quisiera que me dé unas ideas de cómo se podría empezar a trabajar para que las autoridades ya comiencen a emitir sanciones. Sí, muy buena pregunta. Como lo dijimos, como lo dije en las conclusiones, es lo que vemos actualmente es que muchos de los delitos se han denunciado a veces por las redes sociales y vemos las consecuencias desastrosas de las redes sociales. Y aquí lo que tienen que hacer las autoridades, en especial el Estado, es Fiscalía, abrir procesos de investigación para poder dar y ayudar a las víctimas y dar con las redes de pederastas y sancionar a las personas. Asimismo, lo que dijimos en las conclusiones, es importante que las instituciones educativas, públicas, privadas, se enfoquen en estudios y, por supuesto, por ejemplo, en este tipo de talleres, que es importante que las personas conozcan sobre la normativa y sobre sus derechos. Asimismo, es importante que si ocurre alguno de estos casos peligrosos de violencia, es que las personas denuncien y, por supuesto, pueden acudir a los centros de salud, con la policía y reunir pruebas para para que sus acciones sean respaldadas, ¿no? Pero a veces es un poco complicado hacer un poco de justicia porque sabemos que existen amenazas por parte de los perpetradores y a veces es común que estos delitos ocurran a veces dentro de las familias, ¿no? Son familiares a veces los que obligan a sus otros familiares a estos delitos y a veces es un poco complicado, pero es importante y el Estado debe hacer más. Sí, es lo que podría decirle. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Muchas gracias, Carmen. Compañeros, les voy a compartir por el chat
les mencioné que voy a compartir que me ayuden por favor con una encuesta de satisfacción. Voy a compartir el link que por favor ustedes llenen y contesten. Por favor si me avisan que el link funciona correctamente. Compañero, ¿sí funciona? ¿Sí está bien con el link? Listo. Mi estimado Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Sí, sí funciona normalmente el link. Muchas gracias. Fernando, si no se abre, creo que no sé si hay que iniciar sesión en Gmail pero al resto sí le funciona. Muchas gracias a los demás por avisar. Bueno, compañeros, a usted no se le abre. Nada más. Que me digan si ya terminaron con la encuesta. No sé si es una encuesta muy larga, pero les espero que me confirmen porque si cierro la sesión después se pierde el link. Sí, ya está llenada la encuesta, compañero. Muchas gracias, Margarita. Bueno, compañeros, veo que la gran mayoría de ustedes ya ha realizado la encuesta. Espero que el resto también ya haya ingresado con el link y se encuentren llenando la encuesta. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por asistir a este taller. Se los agradezco en nombre de mi institución, de la realización de este proyecto. Yo estoy estudiando la carrera de Derecho y esto se encuentra parte del proyecto de vinculación. Muchas gracias por asistir. Nos veremos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Okay.